Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de las conversaciones que vamos a tener en Alas Journey. Hoy día me acompaña una persona muy especial. Estoy muy contenta de que sea nuestra primera invitada, ojalá de miles de colaboradores que se van a ir sumando a esta cadena de empresarios y colaboradores turísticos con valor. Estoy con Alexia Harten desde Perú Well Surf, y hoy día vamos a tener una conversación humana, cálida, ojalá para conocerla a ella y todo lo que la ha motivado a crear este negocio que es súper interesante, y por eso se ha ganado obviamente un puesto en esta red. Así que Alexia, primero muchas gracias por estar con nosotros y hoy día conversar. A ti por la invitación, Ignacia, lo máximo. Feliz de Partamos estar pues, acá. Alexia, ¿quién eres y qué es lo que te llevó al mundo del turismo? Bueno, bien profunda esta primera pregunta. Empezamos con todo y sin miedo. ¿Quién soy? A ver, soy una chica joven de 30 años, peruana. Crecí y viví aquí toda mi vida. Y en verdad creo que algo que agradezco mucho es que he tenido una familia que uno, que obviamente me ha dado mucho, una educación espectacular y demasiado amor, pero también me ha llevado a conocer mi país, Ujú. ¿no? Como hacíamos muchos paseos en carro, ¿no? Y eso creo que desde muy chica era algo que me fascinaba. Entonces, creo que es gracias a ellos también que aprendí a conectar, ¿no? Con la naturaleza con mi país. Desde muy chica íbamos y veíamos, no sé, las comunidades y todas las personas finalmente que vienen de otras realidades, porque en el Perú hay infinitas realidades, bueno, Ujú. como en cualquier país creo, pero creo que en Latinoamérica la desigualdad es aún más fuerte. Entonces eso lo veíamos desde muy chicos, ¿no? Creo que sí soy una persona bastante sensible. Entonces conecté mucho con eso en general me gustaba, pero creo que ahí es donde entra esta semillita de algo, y bueno, sí, como que algo iba a querer hacer con eso. Y soy también la organizada, que le encanta planear y que todo salga como bien, ¿no? Entonces, em, mientras que iba creciendo, yo era la que más me iba encargando del planeamiento y ver las rutas, ¿no? En el carro no iba mi mamá adelante, iba yo con mi papá Viendo el mapa. dirigiendo, digamos, ¿no? Viendo el mapa. Esa era yo, los tres hermanos. Entonces, me acuerdo que desde muy chica mi mamá me dijo, algún día tú vas a tener una agencia de viajes. Y yo estudié ingeniería empresarial, el turismo no estaba en mi radar. Yo iba a ser consultora, eh, iba a trabajar en una de las Big Five del mundo, Big Four, perdón, terminar haciendo un máster en una universidad top en Estados Unidos y qué sé yo, de repente irme a vivir afuera, no lo sé. Ujú. Eso es lo que de alguna manera me enseñaron en la universidad o lo que te empujaban en la universidad, ¿no? Al menos en la que yo estuve. Sí. Entonces, como que mi mamá me decía eso y decía, no, estás equivocada. Y, y bueno, ¿cómo es la vida que, gracias a Dios, me llevó al turismo sin querer queriendo? Yo siempre digo que yo me resbalé en el turismo y caí aquí. A ver, ¿cómo es esa historia? Porque no, a ver, como te decía, yo no lo planeaba y pero en un momento llegué a hacer el intercambio, me fui 6 meses a vivir a Francia, a una ciudad estudiantil que se llama Lille, espectacular, y hice muchísimos viajes y tal, y llegué, creo que ese fue un viaje como muy bonito que me hizo como abrir los ojos a más realidades, porque obviamente ya había visto muchas acá en Perú y en Latinoamérica, pero Europa obviamente es dar un salto y conocer muchas otras cosas, pero también me hizo darme cuenta que yo quería hacer algo con mi vida que genere un impacto y que deje una huella. Entonces, para cuando regreso y me tocaba buscar trabajo, dije, ok, no me quiero meter a cualquier trabajo, o sea, no puedo. Entonces, empecé a buscar cosas que tengan que ver con sostenibilidad. Ujú. Y en una de esas me junto con un amigo que él tenía un proyecto de turismo y así conversando me dijo, yo quiero como hacer esto más grande, formalizarlo y tal, pero él no había estudiado nada que tenga que ver con negocios y me dijo, necesito alguien que venga del mundo de los negocios para hacerlo con él, con esta persona y tal. Y yo, que bueno, te deseo lo mejor. Ah, Te ni deseo siquiera lo soy mejor. yo. No, Que te vaya no, 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 bien. que te vaya muy bien. O sea, es que ni por aquí, ¿me entiendes? Ujú. Y bueno, pasan las semanas y me vuelve a escribir y me dice, Ale, desde el día que conversamos, no se me va de la cabeza la idea, perdón, de que tú eres la persona correcta para hacer eso. Yo, no, tú te has equivocado.
Y me dijo, mira, justo tengo ahora un viaje en un par de semanas, Ujú, para que conozcas a la gente, veas lo que es y luego vemos. Y bueno, fui a ese viaje y no hubo vuelta atrás, o sea, me enamoré. Lo que más me conectó fue ver la experiencia transformadora de la gente en ese viaje. ujú. Uno, los momentos de disfrute, o sea, las caras cuando comían, cuando veían el Valle Sagrado, cuando llegaban a Machu Picchu, o sea, esas caras, yo dije, quiero generar estas caras por el resto de Para mi vida. No siempre. puede, o sea, es alucinante. Y las conversaciones en el tren, en el bus, en el uno a uno. Claro, era un viaje en grupo, ¿no? Entonces yo podía estar ahí. Hoy en día, si es que es un FIT, pues yo no me voy a sentar con ellos y preguntarles qué tal. Tratamos de, tratamos igual hacerlo como que estar conectados con los pasajeros, no sé, a través de WhatsApp o Sí. llamarlos y tal, durante su viaje, ir asegurándonos que todo bien, pero en un viaje en grupo se puede, se presta. Ujú, Y me encantó conversar, me encantó ver las perspectivas, cómo cada uno había tenido una experiencia favorita y por qué había sido su favorita y cómo eso conectaba con ellos mismos, con algo que lo llevaba, no sé, a su hogar o ujú. a otros lugares donde habían viajado, como que era demasiado especial. Y eso finalmente me enamoró del turismo. Y creo que conectó sí, con que hoy en día ya lo reconozco, han pasado muchos años y no sabía finalmente cuál era mi propósito, pero hoy en día creo que mi propósito es como dejar en alto el Perú Ujú, y generar desarrollo en él a través del turismo, ¿no? Con la belleza en la que vivimos y la cultura y las tradiciones que son bellas, con mucha gente del mundo a través del turismo, ¿no? Y además veo el impacto que puede tener en nuestro país y el desarrollo que genera. Entonces, sí. Bueno, ya no sé si respondí la pregunta de quién soy, pero me Respondiste fui. como tres preguntas en uno y lo que quería compartir contigo es justamente eso, que el espíritu de Alas responde a lo mismo. Nosotros estamos en Chile y el turismo finalmente es una industria que solo mueve cosas positivas, o sea, conecta con la naturaleza, conecta con las personas, genera experiencias trascendentales en estos recorridos y al final, bien administrado, obviamente, son puras Ujú, ganancias. Entonces, al final uno dice como, ¿cómo no estar en una industria que lo único que hace es generar, o sea, felicidad en el interior de los viajeros, ujú, felicidad en los que reciben y comparten con, en este caso, las comunidades? O sea, ¿cómo viste, por ejemplo, también ese intercambio entre los pasajeros, los viajeros y las claro. comunidades locales y cómo tú, porque también es una brecha, decides tomar eso y decir, ok, voy a ir, me voy a internar y voy a colaborar? O sea, ¿cómo es el trabajo y el proceso que ustedes hacen también para convencer a estas comunidades, para comentarles cuál es el proyecto de usted y que se sumen también a dejarse en el fondo y abrirse a los viajeros que ustedes tienen? Ujú, ujú. Em, Perdón, no entendí si es que esa parte era una pregunta de, o Sí, sea, la pregunta de es las como comunidades. es una reflexión y ahí la pregunta, como, ok, porque uno de repente dice, ¡ay, qué maravilloso lo que vivimos! Pero de ahí a ser tú la que toma, digamos, lidera y dice, ok, voy a ir a la comunidad, no sé, de Ica y voy a hablar con tal persona y voy a dejar que esa persona abra su casa o abra su, no sé, su taller, por ejemplo, y muestre, como, Ujú. ¿cómo es esa aproximación que Ok, tienen ustedes? ok. Em, Mira, te confieso que al principio, lógicamente, empezamos a buscar proyectos locales que ya existan, Ujú, ¿no? Existen, gracias a Dios, en el Perú muchísimos, em, muy puntuales, ¿no? Muy locales, más que puntuales, perdón. ajá, Entonces, al principio lo que dijimos fue, vamos a hacer un barrido de las diferentes regiones en las que queremos estar y ver qué proyectos realmente auténticos y bien logrados y bien trabajados y que conecten con nuestra filosofía existen, ujú, ¿no? Y nosotros ser más bien, dado que nosotros no somos como un tour operador de una experiencia puntual, sino somos como un DMC que diseña ajá, y gestiona la experiencia integral. Además, sí
operamos directamente algunas experiencias en Lima, gastronómicas, y en Cusco, ¿no? Pero en el resto de destinos trabajamos con ya proyectos locales, ¿no? Ujú. Entonces, em, primero hicimos ese barrido y en verdad encontramos muchísimos y dijimos como que nuestro propósito sea llevarles más pasajeros, ¿no? Ujú. Aportar a que ellos tengan más visibilidad, ¿no? Entonces es parte de lo que hacemos y sí, en algunos destinos o en algunos, por ejemplo, en el Valle Sagrado vimos que queríamos tener una experiencia en una comunidad realmente como auténtica y y nosotros llegamos a, bueno, yo en la pandemia terminé mudándome por un tiempo al Valle Sagrado y estando ahí estaba con una amiga y ella por otro proyecto de unos temas textiles había llegado a la comunidad de Patacancha, a la casa de los Melo. Y, y un día me dijo, acompáñame a ver esto y nos subimos a su carro y llegamos a la comunidad y en el carro yo le preguntaba, ¿por qué escogiste a ellos para este proyecto de tus textiles? ¿No? Ella estaba como desarrollando productos textiles, ella los diseñaba, ellos los tejían y los vendían, ¿no? Entonces era un proyecto social bien bonito. Y me dijo, me encantó porque cuando los conocí, encontré una familia con muchos valores Ujú. que normalmente las familias en los Andes pueden ser o súper machistas, ¿no? Como mucho más tradicionales. Y me dijo, yo encontré en esta familia realmente amor, como que, y eso me llamó la atención. Le había, o sea, como Mateo, que es como el jefe de la familia, trataba a su esposa y a sus hijos como Ujú. con tanto amor y como que le encantó. Además que hacían un súper trabajo artístico y demás. Entonces conectó con ellos y los empezó a visitar cada vez más y generó este proyecto. Y me dijo, sé que ellos antes de la pandemia recibían algunos pasajeros, pero nunca... pero luego vino la pandemia y obviamente fue todo este tema. Y me dijo, creo que podrían ser un muy buen aliado si tú quieres desarrollar una experiencia Con como ella. de cero y auténtica con ellos. Ujú. Cuando llegamos ya yo tenía otra mirada, porque yo no estaba yendo con ese objetivo, honestamente. Eso también fue lindo, que fue súper orgánico. Y efectivamente, o sea, yo al principio me quedé muda porque quería observar todo y efectivamente vi lo mismo, ¿no? Y me pareció muy bonito. O sea, al final yo les comenté la iniciativa y luego volví a ir un par de veces más ya como conversar con ellos y ver cómo lo desarrollábamos. Y me encantó porque ellos realmente, obvio que estuvieron súper abiertos porque al final del día es una forma más de ingreso para ellos, Ujú. ¿no? Y estuvieron muy dispuestos a hacer las cosas bien, a también poner de su parte, a invertir en lo que podían para poner una experiencia bonita, ¿no? Entonces yo les decía como, quiero que sea lo más auténtico, pero también tenemos que pensar en la comodidad del pasajero, Exacto, digamos. sí. Desde los servicios higiénicos, Ujú. ¿me entiendes? Ujú. En la comunidad altoandina, de repente el servicio higiénico no es lo más como pulcro, ¿no? Porque así viven, Ujú. pero hay que mejorar este punto para que cuando venga el pasajero se sienta un poco más cómodo. Sí. Vamos a, los ayudo a escoger algunos como homenaje para la pachamanca que hacemos, como que se vea más bonita. Qué sé yo, las fuentes, o sea, que ayudar con ciertos detalles para que el ojo turístico, Claro. digamos, Ujú. sin que pierda la autenticidad, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso fue en verdad la mayor intervención y más o menos le explicamos también cómo nos gustaría que sea como el timing y los tiempos, porque le dije, no podemos estar aquí todo el día, entonces necesito que máximo tengamos esos tiempos y no de no sé cuánto. Ellos también aportaron ya y los recibimos así y con este baile y con las flores y no sé cuánto. Lindo y como construimos juntos una experiencia muy bonita. Entonces creo que así se hace finalmente, ¿no? Te soy honesta, de esas no hemos desarrollado un montón, porque Ajá. finalmente, como te digo, nos aliamos con muchos locales que ya las tienen más desarrolladas y las exponemos a nuestros pasajeros, pero sí lo de la comunidad de Patacancha es un ejemplo de una experiencia que sí nosotros desarrollamos con ellos y un poco así fue el proceso y la verdad es que es bien bonito y bueno, obviamente el compromiso es ir de manera constante, lo más constante que se pueda, para también como mantener la relación y que ya no se vuelva solo transaccional, ¿no? Exacto, sí, son relaciones humanas sin duda. Y lo que dices tú,
tan importante que es ir aportando desde el foco turístico para la comodidad más que nada del pasajero, efectivamente, porque Ujú. va a vivir una experiencia nueva que puede también estar dispuesto, por ejemplo, a transar en ciertas cosas con los servicios higiénicos, por ejemplo, pero el hecho de estar mirando esto desde un punto que solamente va a generar mayor comodidad para el pasajero y mayor también comodidad también para quienes prestan el servicio. Entonces, al final es una ganancia que ellos también pueden ver desde el punto de vista de que alguien solo quiere aportar desde lo positivo, digamos. No es venir a intervenirlos, sino más Exacto, bien aportar para que sea como una crítica constructiva para poder hacer un producto que en calidad, que es lo que nosotros siempre decimos en Alas, o sea, que la calidad de la experiencia está asegurada. Y lo que exacto, cuando la calidad ya está asegurada, se puede dar ese siguiente paso que es en el fondo el efecto transformador, que es la comunicación entre personas, que te permite la tal cual. experiencia. O sea, si la comunidad que tú estás mencionando hiciera, por ejemplo, porque me imagino, es como un curanto, ¿no? Que hacen como, nosotros le decimos curanto, es como una cocina en la tierra, ¿no? Sí. Sí, Ya, en sí, Chile sí, esto se llama curanto y se hace mucho en Chiloé. Entonces, em, eso ya es una experiencia completamente distinta, el pasajero va a estar demasiado contento, me imagino, de vivirla, pero cuando ya se conversa con la persona que lo está cocinando, cuando le cuenta la historia que tú me estás contando, hay un antes y un después en la exacto. transformación de ese mismo viaje y es ahí donde el viaje se transforma en algo completamente distinto y especial para las personas que lo viven. De acuerdo. Y creo que esto que acabas de mencionar de estas conversaciones es un factor positivo que tiene el hecho de viajar dentro de Latinoamérica, Ujú. que es que el tema del idioma, o sea, nos podemos comunicar con estas, digamos, de tú a tú, Sí. ¿no? Con estas comunidades, porque no te voy a mentir que es súper diferente cuando van personas que no hablan español. El hecho de tener al guía que está haciendo de traductor y de intérprete toda la experiencia, obviamente que igual es bonito y se goza y tal, pero no es lo mismo. Ujú. O sea, porque no es el pasajero directo que está teniendo la conversación con la señora mientras está tejiendo, no es lo mismo, No es lo ¿no? mismo. Sí. Entonces, creo que eso es espectacular de viajar dentro de nuestros países hermanos, que hablamos el mismo idioma y que nos permiten tener esta conexión alucinante con las personas. Entonces, sí creo que viajes transformadores dentro de los países de Latinoamérica se encuentran muchísimo cuando nos permitimos a conectar y hablar y conversar e intercambiar con las personas locales, Sí. ¿no? Y el idioma nos los permite. Y yo creo que también la pandemia ayudó mucho a eso, a que finalmente perdiéramos un poco, ni siquiera ese miedo, como esa poca costumbre que hubo en algún minuto de estar como solamente encerrados en nosotros mismos. De repente acá también el chileno es muy vergonzoso, le da mucha vergüenza preguntar, es muy bueno para, como le decimos nosotros acá, como para la talla, es bueno para tirar bromas, pero hay que darle un espacio de confort o alguien tiene que dar como el primer paso. Pero cuando se rompe esa barrera, se genera algo muy, muy rico y muy transformador, sin duda. Mm, sí. Oye, ya, ustedes se llaman Perú Well Served y yo hice mi trabajo, me metí en la web y Perú Well Served es el concepto de bien servido. Explícanos entonces por qué ese concepto es finalmente lo que trasciende a tu agencia de viaje. Ok. Bueno, primero te cuento un poco la historia de cómo nace este nombre, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con una agencia eh, de marketing, de branding, para crear la marca y ellos hicieron investigación, entrevistas, ¿no? Con personas, clientes que ya habían viajado a Perú, pero también con personas peruanas que habían migrado. Y hubo una señora que cuando le preguntaron qué es lo que más extrañas del Perú, ella dijo como, creo que las porciones bien servidas de la comida, Ujú. ¿no? Como que eso le da nostalgia. Y a mí esa frase como me marcó y ellos dijeron como, podemos crear un nombre alrededor de esto porque es muy profundo, en verdad, Ajá. ¿no? Entonces, así nace Perú Well Served, el nombre de Perú Well Served, y creamos todo este concepto de que finalmente en Perú el concepto bien servido no solo representa la cantidad de comida que uno sirve en un plato,
sino que esa cantidad de comida representa el amor y el cariño que tiene la persona que ha cocinado o que lo está sirviendo para el servido, ¿no? Entonces, uno va donde la abuela y te sirven así. Va a donde, me invento, tu mejor amiga y te van a servir unos platos deliciosos, porque es nuestro lenguaje de amor. En el Perú todo gira alrededor de la comida. Bueno, creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Pero aquí es como nosotros somos muy, muy orgullosos de eso. Entonces, dijimos qué bonito cómo este concepto de bien servido transmite ese amor y ese cariño con el que la gente hace las cosas, ¿no? Entonces, em, quisimos como extrapolarlo a todo lo que hacemos, ¿no? Desde diseñar el viaje está bien servido, está pensado como si es que Ignacia, mi amiga que me va a visitar, cómo yo le voy a hacer el mejor viaje, el mejor itinerario, la conozco, ¿no? Entonces, sé que le va a gustar ir a esta comunidad, le va a gustar este restaurante, este no, porque de repente no, no es tanto su estilo, va a querer ir a este destino. Entonces, alguien que hace las cosas bien servidas, las hace porque conoce al otro y porque lo quiere, ¿no? Y le quiere dar la mejor experiencia. Entonces, dijimos como, esto somos nosotros. De hecho, nos encanta tener este tipo de conversaciones antes de diseñar un viaje con el pasajero para entender por qué viaja, eh, cuáles son sus expectativas, cuál es su estilo, a qué se dedica, qué cosas le interesan en general en la vida, ¿no? Para ver qué podemos conectar y de repente hay una experiencia, mira, que de repente ni siquiera es una experiencia así turística y tal, pero que sabemos que ir a esta tienda le va a gustar X, no sé. Tratamos siempre de ir como que ese un paso más adelante para realmente darles la mejor experiencia que puedan, como si fuese, como te digo, El mejor mi amigo. mejor amiga, mi mejor amigo que viene a visitarme a mí a Perú, ¿qué viaje le haría? ¿No? Entonces, creo que va mucho por ahí este concepto de bien servido y obviamente amarra con todo el tema de un servicio de calidad top, ¿no? Entonces, de hecho ahora estamos implementando como mucho en la comunicación con los pasajeros durante el viaje, que los guías les presente como que, bueno, ¿qué tal estuvo? Estuvo como bien servido, ¿no? Ajá. Y ver posicionar mucho más esta filosofía, porque es una filosofía para nosotros ahora de vida, ¿no? Ajá. Entonces, sí, eso es. Me encanta. Te escucho hablar y lo único que quiero es ir a Perú a servirme bien, mucha comida y muchas experiencias. Sí. Pero sí, te entiendo. Y lo que dices tú, finalmente, claro, uno habla de experiencias turísticas, pero al final son experiencias en todo ámbito. O sea, no es solamente es salir un poco de esa idea de la experiencia turística, porque muchas veces te dicen, ay, experiencia turística, como, ¿a qué va? Y es como un concepto finalmente, que es como poder salir tanto en nuestro caso dentro del país donde uno vive o afuera y vivir un todo finalmente, que te transforme. Entonces, nosotros en Alas, como tú bien sabes, estamos buscando efectivamente colaboradores turísticos como ustedes, que le ponen valor, que le ponen corazón y que le ponen mucho cariño a lo que están haciendo a nivel trascendente. Y ustedes también tienen pilares súper importantes dentro de la estructura que mantienen en la web, los tienen, que es, por ejemplo, valorar mucho el comercio justo, hacer un impacto positivo y respetuoso en las comunidades que trabajan con ustedes, plantan un árbol por cada pasajero que viaja con ustedes y tienen una política de cero plástico. Y es aquí algo súper importante también, que es como, ¿por qué hacen todas esas acciones? ¿Qué es lo que los motiva a tomar todas esas acciones que para todos son súper importantes, pero no son necesarias de hacer? Ujú. Creo que porque quienes formamos parte de Perú Well Served, finalmente somos personas conscientes, ¿no? En la vida uno puede ir caminando de manera inconsciente o sin ponerle presencia y medir el impacto de las cosas que hacemos, ¿no? O podemos ser personas conscientes que sabemos el impacto de las cosas que hacemos y que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y también conscientes de la problemática que tenemos en el mundo. Creo que nosotros elegimos ser personas conscientes y por lo tanto liderar una empresa consciente, ¿no? Y que no pasa por alto los problemas que nos rodean. Finalmente, si queremos que nuestro trabajo y que la industria y que el mundo
perdure en el tiempo, hay que hacer las cosas de una manera sostenible, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos ignorar que en el Perú, y creo que en muchos lugares, hay mucho también como abuso del trabajo, grandes empresas que son las que se llevan los grandes márgenes y que a las personas de estas comunidades o personas con las que trabajan son las que menos reciben, mientras que son las que más Trabajan. responsabilidad tienen de la experiencia, Ujú. ¿no? No podemos ignorar que estamos en un mundo que tiene hoy en día mucho consumo de plástico y en general que el problema del medio ambiente no es menor, ¿no? Entonces, elegimos tomar acción frente a estas problemáticas que vemos y hacer las cosas diferentes, ¿no? Creo que cada vez somos más, y Ujú. eso me da mucha felicidad, ¿no? De empresas en el rubro que realmente quieren hacer las cosas diferentes. Para nosotros el tema del comercio justo es clave, o sea, realmente asegurarnos, nos pasó por ejemplo con esta comunidad de Patacancha. Ajá. Ok, ya, la diseñamos. ¿Cuánto, no, ¿Cuánto cuánto va a creen costar? Claro. cobran? Me acuerdo que me dijeron que si, no sé, la quinta parte de lo que yo sé que el pasajero está dispuesto a pagar, Ajá. ¿no? Porque viendo precios de mercado y lo que puede valer, ¿no? Finalmente, en estas comunidades hay muchas cosas que son mucho más baratas, ¿no? Porque son sus propios insumos, ellos cosechan. Entonces, como que la concepción es diferente. Entonces, yo me acuerdo Sí. que, claro, nosotros hemos podido decir, ok, perfecto, y voy, igual le cobro el precio al pasajero, Claro, ¿me entiendes? claro. Y es más margen para ustedes. Exacto, pero yo le Mm. dije, no, o sea, ellos están dispuestos a pagar más que esto, Sí. y como le triplicamos lo que ellos querían cobrar, obviamente las caras, ya te imaginarás, no podían creer lo que estaba pasando, y le dije, eso es lo que vale tu experiencia, y está bien que eso es lo que recibas, y que ese diferencial te sirva para ir invirtiendo en cada vez mejorarlo más. Esa es tu Exacto. responsabilidad, Ujú, porque yo ujú. no voy a venir a hacerlo finalmente. Mm. O sea, yo no voy a venir y construirte el baño, por ejemplo, Claro. hablando justo de él. No, o sea, porque ese es tu casa, yo no me voy a meter en tu casa. Hazlo tú como quieras, conversamos ciertos estándares, pero yo te ayudo a que tengas el ingreso para que lo puedas hacer, pero Ujú, yo no te lo voy a dar, ujú, ¿no? ujú. Entonces, son esos detalles, ¿no? Lo mismo con los guías, o sea, siempre que también tengan finalmente, tienen horas muy largas de trabajo, que estén bien recompensados, en fin, va por ahí, ¿no? Luego, obviamente, el tema del medio ambiente es importantísimo. Tenemos impactos que podemos minimizar e impactos que lamentablemente son más difíciles de minimizar, ¿no? Obviamente los que podemos minimizar, todo el tema del consumo del plástico y demás, que ahí lo clave es escoger también a nuestros partners, porque hay Ajá. muchas cosas que no son solo digamos, que no están solo en nuestras manos, Ujú. ¿no? Entonces sí, hacemos un estudio profundo de las políticas también de sostenibilidad que tienen los hoteles, los proveedores en general con los que trabajamos para saber que estén alineados, porque si no sería incoherente, ¿no? Totalmente. Em, y por nuestro lado, las cosas que nosotros les damos, que si es que los bolsitas de regalos y demás, que todo tenga productos obviamente sostenibles. Y respecto a los impactos que son más difíciles de minimizar, llámese aviones, vuelos, trenes, que lamentablemente tenemos que tomar para viajar, Ujú. eh, sí la decisión que tomamos fue plantar árboles en la Amazonía peruana como un modo de amortiguar. Tendríamos que plantar miles para realmente poner en cero. Sí. Espero que lleguemos a eso, es uno de los objetivos, pero por ahora como al menos amortiguar parte de esa huella de carbono que generamos, ¿no? Y el último pilar, dado que somos unos apasionados por la comida y que nuestros pasajeros realmente disfrutan una comida espectacular, somos súper conscientes de que hay personas y, bueno, muchos niños Mm. que no tienen una nutrición óptima, lo cual repercute también en su educación y en el desarrollo que tienen. Y nos comprometimos con una organización que se llama Cruz Blanca, está en Ancón, en Lima, en las afueras de Lima, que tienen un proyecto muy bonito que trabaja con niños y nos comprometimos a nosotros cubrir toda la alimentación que estos niños reciben desde la parte o sea, en todo el tiempo que están dentro de la organización, para asegurar que el trabajo educativo que hacen las de Cruz Blanca tenga este sustento alimenticio para que realmente el niño pueda aprender y estudiar Perfecto. bien. Ujú, Entonces, y también que pueda disfrutar un poco del sabor de esta comida que disfrutan nuestros pasajeros, ujú. porque si no probablemente comerían comida bastante más básica, digamos, ¿no? Entonces, son peruanos,
quieren comer igual de rico que nosotros y que todos los que vienen a Perú a comer delicioso, Ajá. entonces la idea es compartir un poco de ese disfrute también con ellos, ¿no? Entonces, esos son los 3 pilares principales que tenemos. Sí, la idea y el objetivo es hacer bien finalmente a través de lo que hacemos, no solamente a través del pasajero o el impacto en el pasajero, que Sí. es profundo, pero también en los destinos en los por los que pasamos, cómo podemos pasar haciendo el bien. Aborda finalmente el ecosistema que uno dice que es fácil desde la teoría ir haciendo, como dices tú, el bien en todas las áreas, ser consecuente. Usaste esa palabra y me encanta. Es ser consecuente, estar atento, ser consciente también es una palabra súper importante que nosotros vamos viendo. Y imagínate para mí, o sea, he podido conectar con distintas personas que están haciendo este mismo bien alrededor del mundo. Entonces, mi sueño, yo te lo había comentado, es que las personas que estén viendo este video, las personas que estén visitando nuestro sitio web, tengan justamente ese objetivo. Que cuando piensen en Perú Well Served. Que cuando piensen en Chile, en algún lugar, piensen en los otros videos y digan, ¿saben qué? Yo necesito viajar con aliados que aportan valor en todo el mundo. Entonces, que las experiencias, como dices tú, son increíbles, valen porque impactan a todos lados. Entonces, eso es súper importante también cuando uno explica y visibiliza todo el trabajo que se hace en una experiencia turística, claro que el valor cambia. Entonces, y no es que el valor cambie, el valor se entiende, el valor de la experiencia turística se entiende. Entonces yo digo, bueno, estoy dispuesto a gastar $5 más, por poner un ejemplo, cuando yo pretendía gastar 2. Por supuesto, si es que entiendo que hay toda una red detrás que está sustentando finalmente esta experiencia turística. O sea, no estoy cobrando por cobrar, no me estoy llevando el margen para yo finalmente comerme el plato más grande de Perú, sino que no, po. Esos 5 se dividen en todas estas otras acciones que están impactando directamente en el lugar a donde uno está generando la experiencia. Tal cual, tal cual. Así que Sí. buenísimo. Ahora, ¿cuáles son tus sueños y objetivos para este Perú Well Served que ustedes han creado con tanto cariño? Bueno, mi sueño es ser una empresa que genere mucho impacto, ¿no? Que realmente multiplicar todo eso que a mí se me ha dado Ujú, finalmente, ujú. ¿no? En la vida. Y creo que el turismo es una forma muy concreta y muy directa de hacerlo. Mi sueño es llevar desarrollo y educación finalmente, ¿no? Sí me gustaría meterme a ese lado. Creo que hay mucho, yo me siento muy, muy bendecida en verdad de haber tenido tanta claridad desde tan chica de qué era lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Y que quería generar un impacto y que, sí, como conocerme también, haberme conocido desde muy chica, vengo haciendo como trabajo espiritual y como mental también, ¿no? Desarrollo emocional desde muy chica. Y eso me ha permitido conocerme a mí misma y saber cuáles son mis talentos y qué es lo que me gusta. Y Ujú. por lo tanto, desde muy chica, tomar decisiones para empezar a construir la vida que yo quería construir. No es algo que tan común, ¿no? Y eso No. es lo que me he ido dando cuenta. Entonces, me encantaría que poder llevar a muchos lugares del país, ya sean talleres o discursos de eso, Ujú, ¿no? De ujú, cómo podemos hacer que la gente se conozca y ayudarlos a descubrir qué quieren hacer con sus vidas desde más chicos ujú, y que empiecen a construir y ver, ok, cuáles son las capacidades y habilidades que necesito desarrollar para llegar a eso, ujú, ¿no? Porque eso también es una segunda bendición que creo que tuve, ¿no? Como no solamente la claridad de qué es lo que quería hacer, sino las habilidades y las las herramientas. capacidades, cursos para salir a hacerlos. Ujú, Entonces, pero de nada me sirve la habilidad, la capacidad y el recurso si no tengo la claridad antes, ujú, ¿no? Y esa motivación. Entonces, creo que esa parte es clave y es algo a lo que me encantaría llegar. Creo que también es como un segundo propósito personal. Y creo que a través del turismo que me lleva a tantas partes del país, se puede hacer, ¿no? Y lógicamente
llevar desarrollo Ujú, también, ¿no? ujú. A, a los lugares donde visitamos, hacer algo con el inglés. Finalmente, para generar desarrollo y para generar turismo, lamentablemente, Hay que no hablar lamentablemente, inglés. Ujú. hablan inglés. Así de simple. Sí, Entonces, sí es algo que digo como necesito que en los lugares más visitados turísticamente es impresionante llegar y que la gente no hable tan bien inglés y digo, toda esta región vive del turismo. claro. Como colegios, como los gobernadores no Más están diciendo como, capacitados, sí. número uno tiene que ser el inglés porque es la primera herramienta para poder entrar al mundo del turismo. Entonces, siento que hay tanto desarrollo y por hacer y Mm. impacto ir en torno al turismo que yo creo que finalmente Perú Well Served es una herramienta, eh, Un trampolín. un trampolín a todo ese impacto Sí. que creo que podemos generar en el país. Así que sí, eso. Buenísimo. ¿Y por qué? O sea, ya nos ha respondido todo, pero reforzar eso, como qué gratificante y qué refrescante también escuchar a personas que como tú quieren hacer crecer su país, porque generalmente es más fácil montar un negocio para ir a conocer otros lugares. Es muy desafiante mostrar al país de uno, por lo que estamos conversando, o sea, desde los políticos, los gobernadores, hay tan poco valor en el turismo desde lo local y yo creo que son instancias como las de ustedes, como las que nosotros también hacemos en nuestra agencia de viajes, y como esto que queremos hacer con Alas, que es mostrar también y poner en valor. Y claro, son instancias privadas, pero que llevan a cosas más grandes, que tratan de mostrar, que visibilizan finalmente, que ponen luz donde no lo hay. Entonces creo que es súper como inspirador saber que hay tantas personas, como tantas lucecitas en el mundo que están pensando y sintiendo estos sueños también como colectivos, digamos. Tal cual. Sí, qué lindo, en verdad. A mí me encantó también cuando me contaste, ¿no? De todo el propósito que tienes. Creo que es súper valioso y qué bonito encontrar finalmente a gente rodeada, repartida por todo el Sí. mundo, que tiene estas mismas motivaciones, ¿no? Realmente, nada, espero algún día poder hacer check a toda tu lista de colaboradores, habiéndolos visitados a todos. Sí, eso es lo que vamos a tener que sin duda hacer cuando seamos una gran alianza, que los colaboradores se conozcan entre todos, que los viajeros, la idea es poder hacer este mix de estos pilares también que nosotros estamos exponiendo, el comercio justo, sin duda, el vivir experiencias turísticas transformadoras, de todos modos, pero por sobre todo el poder hacer el bien, digamos, y dejar un mundo mucho más valioso, mejor y bien servido, un mundo bien servido. Mundo bien servido, exactamente. Qué Oye, bonito. Alexia, millón de gracias por esta conversación. Bueno, para todos los que lo vieran, puede estar en el canal de YouTube o en el perfil de Alexia aquí en alasjourney.com. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que esta conversación lo único que haga sea expandir las alas de todos quienes te escuchan, que todos te quieran conocer. Y en el perfil de Alexia también está su Instagram, la página web y toda la información para que si quieren conocer Perú, lo hagan de la mano de Perú Well Served. Así que nuevamente, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme y fue una conversación exquisita para hacer nuestro primer capítulo. No, gracias a ti por la invitación, me encantó. Y nada, encantada de también empezar a recibir y conocer a todos esos viajeros alas tan conscientes y bonitos. Así que feliz de haber estado aquí. Muchísimas gracias. Súper. Te mando un abrazo. Chao, chao. Chao.